En esta segunda parte voy a definir el sujeto, indicaré las clases de sujeto y cómo debemos reconocerlo. El sujeto. El sujeto es uno de los miembros que conforman la oración bimembre. Su definición. Esto depende mucho del verbo del que estemos hablando, mucho, porque no existe un verbo, existe una cantidad de verbos que tienen que ver con su significado. Por ejemplo, el sujeto es de quién se habla en la oración, de quién se dice algo o se habla en la oración. También el sujeto no es el que realiza la acción, porque puede haber un agente. El sujeto es el estímulo que produce ciertas experiencias, ¿no? Respuestas en alguien, un sujeto que experimente eso. A veces es el estímulo. Ejemplos. Ejemplo A. Pedro fue operado por el doctor Ruiz. En esta oración, Pedro fue operado por el doctor Ruiz. Tendríamos que preguntar de quién se está hablando, si es del doctor Ruiz o si es de Pedro, para poder identificar el sujeto. Se reconoce el sujeto con la pregunta ¿quién? Al verbo, ¿quién más el verbo? Y si no sale esto, recién pasamos a preguntar ¿qué? Al verbo. Claro que esto es una técnica bastante estructural, ¿no? Preguntar quién o qué. Yo no recomiendo eso, yo más bien pido que por favor observen el verbo, que tengan un conocimiento del verbo. Cuando yo digo Pedro fue operado por el doctor Ruiz, yo encuentro una perífrasis verbal. Es decir, hay dos verbos, pero la idea que viene en mi cabeza es solo una. Me imagino a personas que están operando a alguien, ¿no es cierto? Entonces acá solo hay una acción, es fue operado. Lo primero es reconocer el verbo es la clave, fue operado. Esto sería el núcleo del predicado. Y ahora yo me imagino, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Pedro. Pregunto también, ¿no? Con esta pregunta estructural, ¿quién fue operado? La respuesta va a ser única y va a ser Pedro. Pedro va a ser el sujeto. Entonces, el sujeto es de quien se habla en la oración, no es el que realiza la acción, porque acá Pedro no está operando, Pedro está en la camilla. Y muchas veces nosotros pensamos eso, ¿no? El sujeto es el que hace algo, el que realiza la acción. Eso no es cierto. Hay sujetos que realizan la acción y hay sujetos que no realizan. Este sujeto Pedro no está realizando la acción, está inconsciente, está echado en la camilla. El predicado es todo lo demás. O sea, fue operado por el doctor Ruiz. Ese es el predicado, lo que antes hemos denominado frase verbal. Ese es el predicado, o también llamado frase verbal. Esto se ha visto en la semana 11, es lo mismo. Por el doctor Ruiz, ahora recordemos, en la frase verbal encontramos núcleo y complementos. Por el doctor Ruiz es un tipo de complemento. ¿Cuáles son los complementos? Complemento agente, complemento circunstancial, complemento atributo, complemento directo, indirecto y demás. Este por el doctor Ruiz está encabezado por y es el que verdaderamente realizó la acción. Este complemento se denomina complemento agente. Y acabamos de reconocer entonces toda la oración, ¿no? Pero es importante reconocerla toda para estar completamente seguros de qué es el sujeto. El sujeto es de quién se habla en la oración, de quién se dice algo. No necesariamente el que realiza siempre la acción. En este caso el sujeto es un sujeto pasivo, un sujeto paciente también lo llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque él no realiza la acción. Bueno, tenemos otro ejemplo que es B. Por ejemplo, sería me gustan los arándanos. Me gustan los arándanos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Me o los arándanos? ¿Cuál es el sujeto aquí?
Recuerden que el sujeto también puede ser el estímulo, porque yo tengo que identificar al verbo, primero identificar al verbo. Cuando yo digo me gustan los arándanos, el verbo es gustar. ¿Y qué ocurre con este verbo gustar? Este verbo gustar es clasificado como un verbo psicológico, como un verbo de sensaciones. Resulta que este verbo tiene un experimentador de la sensación y tiene un estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? ¿Yo o los arándanos? ¿Y cuál es el experimentador? La persona que experimenta ese placer, porque el verbo gustar tiene que ver con placer, con algo positivo. El estímulo son los arándanos, ¿cierto? Y por lo tanto, los arándanos van a ser el sujeto, porque a veces el sujeto es el estímulo, ¿no? Aquí el sujeto es el estímulo. Claro, esta perspectiva es una perspectiva no tradicional, sino una perspectiva semántica, ver el significado del verbo para identificar el sujeto. Pero ahora vamos a verificar. ¿Quién me gustan o quiénes me gustan? No hay respuesta, porque los arándanos no son personas o entes animados. Así que tendré que preguntar ¿qué me gustan? La respuesta es los arándanos. Recuerden que acá incluso se ve la concordancia. Gustan está en plural y los arándanos está en plural. Vemos que hay concordancia de sujeto y predicado. Me cumple la función de objeto indirecto. ¿Ya? Para el caso de gustar, que aparece siempre con me, con te o con se, estos pronombres que son clíticos van a funcionar como objeto indirecto. Y el sujeto va a ser los arándanos. Bueno, tenemos otro tipo de sujetos, ¿no? Un último caso, y en esto me baso en las preguntas de los exámenes de admisión, porque una pregunta típica de examen es reconocimiento de sujeto, y no nos dan oraciones, nos dan textos. Otra pregunta típica es, por ejemplo, cajamarquina. Yo voy a escribir la letra de una canción, así no viene el examen, pero viene más o menos lo que quiero explicar. Cajamarquina, tú eres mi amor. Esa es la letra de una canción. Acá tenemos un elemento que está fuera de la oración y que la he separado con una coma, y tenemos la oración. La oración es tú eres mi amor. Esta es la oración. Oración. Y lo que está fuera de ella y separado por una coma es el vocativo. Y ha venido en exámenes de admisión. ¿Cuál es la unidad o el elemento que está fuera de la oración o es extraoracional? Vocativo. El vocativo se define como yo invoco a mi receptor. ¿Cómo lo llamo? Cajamarquina, ¿no? O le puedo decir por su nombre, Luisa, ¿no? El vocativo se separa de la oración por medio de un signo de puntuación, la coma. En este caso hay una coma porque el vocativo está al inicio. Si está al medio tendría que haber dos comas. Ahora, en la oración, tú eres mi amor, voy a identificar el sujeto y el predicado. El sujeto es tú y el predicado es eres mi amor. Ahora, muchas veces cuando vienen preguntas como esta, C, ¿no? Como la C, viene, ¿no? Cajamarquina, eres mi amor, y dice reconozca el sujeto. Y muchos estudiantes reconocen el vocativo en vez del sujeto. Recuerden entonces, hay tres cosas que debemos recordar. El sujeto y el vocativo son diferentes. El sujeto es de quien se habla. Y generalmente los sujetos, cuando están tácitos, son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Otra, a veces el sujeto es el estímulo de verbos psicológicos como gustar, disgustar, ¿no? Agradar. Y por último, a veces el sujeto es activo y a veces es pasivo o paciente. No olviden ello porque es una pregunta fundamental para el examen. Clases de sujeto. Los sujetos pueden ser llamados tácitos o expresos. Tácitos cuando no aparecen en la oración, pero se sobreentienden. Si son tácitos, tiene que ser los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. Y expreso es cuando sí se ha escrito y se ha expresado oralmente en la oración. Ejemplos. Ejemplo A. Dios mío, ayúdame. Este tipo de expresiones son muy comunes, ¿no? Por eso es que lo escribo, ¿no? Dios mío, ayúdame. En este caso, el sujeto no es Dios mío. Dios mío es el vocativo, es como yo invoco a un ser superior. Lo llamo de esa manera, ¿no? Dios mío.
Le coloco una coma para indicar que este elemento, Dios mío, no forma parte de la oración, es el vocativo, ¿no? Por eso coloco una coma. Ayúdame, ¿no? Tiene el verbo y tiene el pronombre me, que vendría a ser el objeto directo, pero no podemos ver el sujeto. El sujeto se sobreentiende, el sujeto es tácito, ¿no? Sujeto tácito, y ese sujeto es tú. En la siguiente oración, me agrada que leas, aquí en cambio el sujeto sí se ha expresado. El sujeto es que leas, ¿no? Porque el verbo agrada es un verbo también psicológico, un verbo de sensaciones, que produce sensaciones positivas, placenteras. Y el estímulo que produce esas sensaciones en mí es que leas. Que leas es el estímulo, por eso es el sujeto. Este es el sujeto, ¿no? Que leas vendría a ser sujeto expreso. ¿Cómo yo sé qué es sujeto? Voy a verificar, voy a responder a la pregunta ¿qué me agrada? La respuesta es que leas. Recuerden que me funcionaría como hoy, así igual como en gusta, ¿no? Tenemos otro tipo de sujetos que son los complejos y los incomplejos. Los complejos presentan modificador indirecto que ya hemos visto en la frase nominal, es decir, que presenta frase preposicional, frase apositiva o proposición subordinada relativa. Los incomplejos no lo presentan. Por ejemplo, Juan, mi primo, viajó a Ica. El sujeto es no solamente Juan, sino todo, ¿no? Juan, mi primo. Mi primo está aclarando, está explicándome cuál de los Juanes que conozco es. Es Juan, mi primo. Ese es el sujeto. Y este sujeto presenta esta aposición. Como presenta aposición, el sujeto es un sujeto complejo. En el siguiente caso, llegó tarde el abuelo, el sujeto ahora no está al inicio, como lo he ido colocando en algunas oraciones, ¿no? No en el caso de me agrada que leas. A veces uno cree así de manera automática que el sujeto siempre debe ir al inicio porque el profesor justamente escribe el ejemplo así, ¿no? Pero el sujeto puede ir al medio, puede ir al inicio, puede ir al final. Y siempre y cuando no se cambie el significado, la persona lo entienda, va a estar bien. ¿Quién llegó tarde? Respuesta: el abuelo. En este caso el abuelo no presenta un modificador indirecto, no hay una preposición, no hay una aposición. Así que este sujeto es un sujeto incomplejo. Además tenemos los sujetos llamados compuestos y los sujetos simples, ¿no? Que no había escrito por aquí, pero tenemos los sujetos simples, además de los compuestos. Son aquellos que presentan un núcleo para los simples y además más de uno para los compuestos. Tenemos el ejemplo de tanto tú como yo necesitamos descansar. Y en este caso el sujeto es, ¿quiénes necesitamos descansar? Tanto tú como yo. Este sujeto presenta dos núcleos, tú y yo. Es un sujeto compuesto, ¿no? ¿Por qué presenta dos núcleos? No olviden, por ejemplo, en Juan y mi primo no es que haya dos núcleos. Mi primo es la aposición, explica quién es Juan. No hay dos núcleos. Se dice que hay dos núcleos cuando son dos entes diferentes, ¿no?